Hola, hola amigos cinéfilos, amigos amantes del cine y de las producciones audiovisuales en general. Porque lo muy rápido, aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Acabo de ver, y ya saben que es lo que siempre digo, acabo de ver una noticia muy interesante. Pues como siempre, pues me encanta empezar a cuestionar un poquito, ¿no? Es lo lindo del cine, ¿no? Nunca sabes cuándo algo será perfecto. Pero el punto es que acabo de ver una noticia que creí que era falsa porque la vi en una especie de meme y dije no creo. Y pues ahorita navegando como siempre, que tengo un poco de tiempo, salió que King Kong tendrá una serie hecha por Disney y será diferente a las películas. Y pues bueno, según esta nota que estoy viendo, pues al parecer, y esto es algo que no sabía mucho, solo por un pequeño chisme, pero veo que sí es oficial, así que esto es como un 2 por 1. Godzilla vs. Kong 2 ya tiene fecha de estreno. Pero antes los fans podrán ver una serie acerca del simio gigante en Disney Plus. Entonces, desde ya pues hay como premio doble, ¿no? Wow, ya tienes la confirmación de la secuela de esta pelea de titanes y pues para rematar te dan una serie King Kong, ¿no? Yo no creo que nada pueda mal ir sal, ¿verdad? Pero bueno, sigamos leyendo para ver qué es lo que nos dice esta nota y como saben yo voy cuestionando. Pero ahora sí te lo voy a poner desde ahorita, no me odies, no te saltes el video por favor, pero si ves el botón rojo que está abajo y de suscribirse, por favor suscríbete al canal, que esta hermosa comunidad está creciendo poco a poco y como les digo no es fake, estoy preparando algo para agradecerles, pero bueno. Entonces, más allá de eso, y bueno, ya que estás ahí también comenta y deja un like. Bueno, fin del espacio publicitario. Pero bueno, tan solo unos meses después del inicio del anuncio de que Godzilla también tendrá una serie con más monstruos, esto es premio triple. El multiverso ahí, el universo cinematográfico de los monstruos toma poder. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Se confirmó que Kong también tendrá su propio show live action en Disney Plus. Kong Skull Island del 2017 fue el reinicio de la historia del rey de los simios en el cine, junto con un espectacular elenco compuesto por varios actores y estrellas de Hollywood. En esta cinta sirvió como preparación para Godzilla vs. Kong, en donde los dos monstruos más importantes del cine se enfrentaron en una lucha épica en donde el destino de la humanidad estaba en juego. Pues sí, una gran película, creo que cumplió con las expectativas, no es que fuera la mejor película del año, pero creo que en lo personal sí fue bastante entretenida y tal vez sí se merezca una secuela, tal vez, no estoy muy de acuerdo, creo que dependerá de qué va el contexto. Pero bueno, poco más de un año después de este evento cinematográfico, Deadline reveló que King Kong contará su historia en un programa de televisión, el cual se encuentra en una fase temprana de su desarrollo. Se enfocará en los orígenes del gran simio, así como los misterios que oculta la isla Calavera. Ok. Vamos un pequeño repaso rápido. Con esas dos cosas creo que tiene sentido una serie. Siempre nos han mostrado a King Kong desde un inicio pues como el gran simio que ya está en la isla Calavera y pues que es adorado como el dios de la isla por parte pues de los nativos que están ahí. Esa trama ya la hemos visto en más de una ocasión. Entonces como que no sé, vino de dónde, una maldición, le dieron de tomar algo, una piedra, pueden contar muchas cosas por ahí, así que sí hay justificación para decir que quieras contar los orígenes y un poquito más de qué es lo que oculta una isla tan grande que no se ha terminado de explorar, ¿ok? Ahora, de acuerdo a la fuente, el show estará basado en King Kong, libro escrito por Marianne C. Cooper, así como de las nuevas novelizaciones del artista Joy DeVito. Stephanie Folsom, conocida por su trabajo en la serie de Amazon Paper Girls, será la encargada de escribir el guión del programa, mientras que Jane Wan, Michael Keir y Rob Hatchard son productores ejecutivos. En serio que tengo un problema muy grande con los nombres. Pero ya vamos a terminar y aquí van a tener mi diarrea verbal de cómo es que esto me parece más interesante. Pero bueno, lo último. Si bien la serie de Godzilla se está desarrollando por medio de Apple TV, sí estará conectada con las películas recientes. No pasará lo mismo con el programa de King Kong, ya que la fuente asegura que será una producción independiente. Ok, esto último me quedo y es donde voy a empezar a hablar. Y es que, bueno, ¿qué tan bueno sería que esto sea una producción independiente? Pues, o sea, realmente yo no lo haría independiente, creo que sí conectaría. O sea, no movería los acontecimientos de la película de la que les mencioné, la última. Entonces, la del 2017, porque, insisto, esa está bien hecha, es maravillosa, está muy buena, a todo el mundo le gusta. Y pues como dicen, con razón conecta con la película de Godzilla vs. Kong. Pero
si quieres contar sus orígenes no tienes por qué alterar lo demás, salvo que me cambies algo muy importante que altere los acontecimientos de la película del 2017. Tal vez ahí entendería que fuera algo independiente, o sea, es muy volátil eso y realmente puede causar un poco de conflicto y confusión, pero insisto, Godzilla que tenga su serie, puede ser, no se lo ve tan mal y que también porque son criaturas que en teoría sus orígenes han sido muy ambiguos, han sido muy por encima. Por lo tanto, es un poco complicado de imaginar cómo es que terminaron así, de gigantes, colosales, poderosos. O sea, es bastante complicado y pues insisto, sí da, usando ese argumento, sí da de que tengan sus propias series. Pero más allá de que puedan justificar, también hay que ver qué tanto exageran las historias, el elenco, también parte de CGI, que hoy en día estamos con un problema enorme con el CGI, bastante, con que los efectos se ven malos, a pesar que estamos en 2022, hay películas del 2000 que se ven mejor, etcétera, etcétera. Hacen que estas dos series, y sobre todo la película que ya está confirmada de la parte 2 de la batalla de estos dos titanes, esté bajo la mira. O sea, no creo que sean las películas más esperadas del año, pero tampoco van a ser las que nadie les va a prestar atención. Va a haber un gran público que va a estar al pendiente de cuando salgan trailers, cuando liberen imágenes y cosas así, para ver si en verdad va a valer la pena la emoción de que tengamos a estos gigantes, a estos reyes de los monstruos teniendo su propia serie y de nuevo en la gran pantalla con su secuela. Entonces desde ya te invito por favor que me dejes tu comentario aquí abajo para saber qué te parece emocionante, te gusta, no te gusta, no es necesario, debieron haberlo dejado ahí nomás solo con la secuela de la película o tampoco una secuela. Me gustaría saberlo, insisto, hay personas que comentan aquí, me encantan cuando comentan porque lo hacen con bastante lógica, incluso dan teoría y eso me encanta cuando especulamos bastante sobre las cosas que ocurren en el cine. Bueno, señoras, no lo quiero alargar más allá como una última de reflexión rapidita de que, bueno, si una película es rentable, una serie es rentable, creo que como siempre pues le van a querer sacar más dinero y sobre todo pues con estos dos monstruos que siempre han sido populares, no es que han roto el internet, la industria cinematográfica, pero sus películas siempre nos han prometido un poco de diversión y sobre todo mucho entretenimiento de ficción. Entonces creo que al menos por ese lado, sí van a cumplir con su cometido. No creo que, como dije al inicio, no creo que algo pueda malir sal. Por ahora me quedo un poco escéptico de que sea lo mejor de lo mejor, pero sí le tengo fe a que van a hacer un buen trabajo porque al ser monstruos pueden inventarse cualquier cosa, pero ojalá, insisto, como dicen que va a estar basado en libros, en esto, que el otro, adaptaciones, etc. Hay mucho que puede salir de ese material. Ojalá lo hagan entre comillas canónico y no solo independiente y que no tenga nada que ver con la conexión de las películas de Godzilla vs. Kong o la de Kong Skull Island del 2017. Pero bueno, ya dije que no le iba a alargar más, señores, amigos, amigas, amantes del buen cine, cinéfilos, cinéfilas, aquí tu amigo Pablo Padilla, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.